Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Astrología, Astroquimia. Yo soy Cari, me acompaña Euge y en este espacio combinamos astrología tradicional con astrología moderna. Hoy vamos a hablar de algo de lo que todo el mundo habla, pero vamos a profundizar un poquito más. Es como un Mercurio retrógrado esto, pero no. Vamos a hablar de eclipses, especialmente del eclipse que se va a dar el 12 de agosto en el eclipse total de Sol en el signo de Leo. Así que, bueno, vamos allí. Euge, ¿te parece? Sí, súper, súper, súper. Bueno, busco. Ahora sí. Bueno, Euge, contanos un poquito qué es esto. Bueno, y antes de hablar de eclipses, tenemos que hablar de sus grandes protagonistas, que son los nodos lunares. Y los nodos no son planetas, tampoco son estrellas, los nodos son puntos matemáticos. Imaginemos que el Sol recorre una ruta en el cielo y a lo largo de ese camino, que acá en la filmina está bien puesto, esa ruta que hace el Sol, a ese camino aparente, imaginario, lo llamamos eclíptica. La Luna también tiene su propia ruta, digamos, pero hay un detalle muy importante, es que está inclinada aproximadamente, esto es un dato como bastante técnico, unos 5 grados con respecto a la trayectoria del Sol, a la ruta del Sol. Y los nodos son los puntos donde estos dos caminos, el de la Luna y el Sol, se cruzan. Y eso es importante porque sin nodos no existirían los eclipses, ¿sí? Exacto. Bien, Esto es visto más desde el lado astronómico, ¿no? exacto. Sí, sí, esta es la parte más técnica, más dentro de lo que es eh, la interpretación astronómica del eclipse. Vamos, ¿te parece Sí, un poquito más? Ah, perdón. ¿Volvemos sí, para atrás? ¿Querés decir algo más en esta o ya paso a la próxima? Por eso te iba a decir eso. Entonces, un poco más a qué significa esto desde el punto de vista astrológico, ¿te parece, Euge? dale. Sí, es la parte más divertida. Bueno, y desde los tiempos antiguos, estos puntos despertaron una gran fascinación dentro de los astrólogos y en la tradición fueron conocidos como Caput Draconis, que es la cabeza del dragón, y Cauda Draconis es la cola del dragón. Gran parte de esa simbología llega a Europa a través de la transmisión del conocimiento helenístico por el mundo árabe y posteriormente a los autores medievales. Bonatti, por ejemplo, describía al nodo norte con una naturaleza de Júpiter y Venus, entonces tenía como una naturaleza benéfica, mientras que el nodo sur tenía una naturaleza de Marte y Saturno y se lo consideraba un punto matemático maléfico que disminuía, que debilitaba o drenaba la energía. Y es muy importante entender de que en la antigüedad no consideraban a los nodos como planetas, sino que eran puntos que modificaban esa expresión que daban, digamos, otros factores, ¿no? Y se los interpretaba siempre a nivel mundano, porque no se hacían cartas natales, ¿sí? Exacto. Entonces, podemos también entender de que los nodos, por ejemplo, que es algo bastante interesante, no parecen moverse, pero se mueven al revés. Es decir, mientras la trayectoria de la rueda zodiacal avanza hacia Aries o hacia Tauro, los nodos como que van a la inversa, van para atrás, Como ¿no? si estuvieran retrógrados, como para atrás. Como para atrás. Por eso, ahora, actualmente los nodos están en el eje Virgo-Piscis y en lugar de pasar a Aries, pasan a Leo, Leo Acuario. Claro. Así que, ¿qué más, Cari, podemos contar sobre los eclipses? ¿Cómo se interpretan? Bueno, también contar que en la antigüedad, ¿no? Esto de por qué la cabeza del dragón y la cola del dragón, de dónde sale, ¿no? Pensaba que en la antigüedad de golpe veían las civilizaciones antiguas que un día el sol un rato desaparecía del cielo o la luna también. Entonces estaba esta creencia de que en el cielo había una criatura o un dragón que se devoraba al sol y a la luna. Entonces de ahí sale esto de la cabeza y la cola del león. Para también como dato curioso, para cuando pasaba esto, las civilizaciones antiguas lo que hacían era tocar los tambores o campanas como para espantar a este dragón que en ese momento se estaba devorando a las luminarias. Así que bueno, me pareció como súper interesante eso también para ver de dónde sale esto del dragón. Y también hay un análisis de carta que se llama la dracónica,
que justamente se basa en los nodos lunares. También eso es interesante, es otra rama de la astrología. Y hoy en día, si bien, bueno, en la antigüedad, como vos comentabas, Euge, se los veía como el nodo norte a lo que aumentaba, ¿no? Igual, y con naturaleza benéfica, y el nodo sur con naturaleza maléfica, en la astrología evolutiva, o sea, en la modernidad, sí se utilizan en los análisis de carta natal, y en general el nodo norte tiene que ver más como una dirección, que ahí se asocia un poco a ese Júpiter, ¿no? La dirección, el camino evolutivo, digamos, y el nodo sur más como las herramientas o habilidades con las que ya venimos o que aprendemos a muy temprana edad. Entonces se trata de como un eje, ese eje siempre pasar de todas las habilidades que ya venimos del nodo sur, depende de dónde esté en tu carta, e ir hacia como camino evolutivo al complemento que sería donde está el nodo norte. Así se interpretan más en la modernidad, ¿no? Decir que no hay un malo y un bueno, en la modernidad, por ahí antes era en la antigüedad, viste que era todo más trágico, estaba lo Sí. malo y lo bueno, benéfico y maléfico, pero bueno, ahora no, es como más un camino a integrar el nodo norte. ¿Algo más que quieras agregar, Euge, en esta diapositiva o pasamos a la siguiente? Pasemos, pasemos. Nada. Pasamos. Y vamos a explicar, ahora ya explicamos lo que son los nodos, vamos a explicar ahora qué es un eclipse de sol, ¿no? ¿Nos querés contar? Dale. Bueno, un eclipse ocurre cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean cerca de uno de los nodos, ¿sí? Entonces, si la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol durante una luna nueva, tenemos un eclipse solar. Si la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna durante una luna llena, vamos a tener un eclipse lunar. Eso es como para dato de interpretación. Entonces, en este caso, acá trajimos en la slide, está este eclipse que se va a generar el 12 de agosto. Vamos a tener el inicio de este eclipse, se va a dar en el Ártico, va a pasar por Islandia, va a tener el pico máximo en esa franja que se puede ver ahí en el mapa sobre España. Ese es el pico de mayor sombra que va a haber y va a ser, digamos, lo más, la parte más oscura de este eclipse. Entonces, ahora viene una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay eclipse todos los meses? Porque todos los Ujú. meses tenemos una luna llena y una luna nueva. ¿Nos querés contar, Cari? Bueno, primero lo que habías dicho antes, Euge, tiene que estar el sol y la luna cerca de los nodos, entre 15 y 17 grados como máximo, y también tiene que ver con la inclinación de la luna y cómo la vemos desde la Tierra. Hay veces que la luna, según su inclinación, pasa viéndolo desde acá, como muy arriba, o un poquito más arriba, un poquito más abajo del Sol. Justo cuando están pasando, como en este caso, cerca de los nodos, es cuando se forma el eclipse. Y los eclipses nunca vienen solos, ¿no, Euge? Entonces, Eh, ¿qué es una familia de eclipses? sí, esta es una linda, linda pregunta, porque para entenderlas estaría bueno que imaginemos que los eclipses están organizados en grandes familias. Y cada eclipse pertenece a una de estas familias y comparten ciertas características con los demás eclipses que forman parte de ella, ¿no? Estas familias tienen un comienzo, atraviesan distintas etapas y finalmente, bueno, desaparecen, llegan a su fin. De hecho, una serie de Saros puede durar 1200 años aproximadamente. Tienen un ciclo cada 18 años, donde no caen a veces los eclipses exactamente en el mismo grado matemático, pero siguen perteneciendo a esa familia. Y por eso podemos pensar que los eclipses tienen como una especie de árbol genealógico, ¿no? Que Ujú. está lindo porque como que el cielo nos recuerda que forman siempre parte del mismo ciclo, ¿no? Exacto. Y como vos dijiste recién, Euge, claro, este eclipse pertenece a esta serie de Saros que Ujú. como también el ciclo es de 18 años, si nos remontamos 18 años atrás, en el 2008 también hubo un eclipse total de Sol en Leo, como se va a repetir ahora, ¿no? Lo mismo. Lo que decimos esto de temporada de eclipses es porque los eclipses no vienen solos. En general es
un eclipse de sol, uno de luna, uno de sol, uno de luna. Y esa temporada de eclipse se suele dar dentro de los 34-35 días. Entonces, también tener en cuenta que, como se repite, ¿no? Las personas que nacieron en el 2008, donde tenían, si tenían el eje nodal acá en Leo, ahora lo van a volver a tener ahí, ¿no? Claro, cada 18 años vuelven los nodos al mismo lugar, digamos, de nacimiento y cada 9 años tenemos el retorno inverso. Es decir, donde tenemos el nodo norte vamos a tener el nodo sur y donde tenemos el nodo sur vamos a tener el nodo norte. Eso es cíclico. Exactamente, el mismo eje de signos, digamos, cada 9 años, Exacto. cada 18 años. 18 años, 37 y así, a los Perfecto. 37 años. Ujú. Eso es eclipses, aspectos básicos de eclipses. Y ahora vamos a ver un poco más a este eclipse. Vamos a ir como desgranando hasta llegar a este eclipse. Em, entonces, ¿a qué procesos se asocian los eclipses? Este eclipse en particular, que se da con una luna nueva, entonces, ¿qué energía va a traer? Encima se da en el eje Acuario-Leo. Y también aclarar que estamos hablando del nodo norte verdadero y nodo sur verdadero, ¿no? Que Sí. como vemos acá está el nodo sur, Leo, el nodo norte verdadero en Acuario. Este es el día en que se hace el eclipse. Si vemos acá, están el sol y la luna juntitos. Ya vamos a hacer un video de esa lunación, de esa luna nueva, pero bueno, ahora, ¿qué energía nos puede traer, ¿no? Este eclipse en el eje Leo-Acuario. Bueno, Leo es un signo que se lo asocia con el liderazgo, la creatividad, el brillo personal, el reconocimiento. Y Acuario, en cambio, habla de amistades, redes, proyectos colectivos. Acá aparece como ese eje que se va a poner en cuestión, ¿no? Dónde termina lo individual y dónde empieza lo grupal. ¿Qué más podemos ver, Cari, o interpretar en este Y eje? también los eclipses, ¿no? El eclipse puede marcar un cierre de un ciclo, un comienzo de otro ciclo, o sea, de etapas, algo que se revela, que se ilumina en esa parte de la carta que está, donde está cayendo. ¿Qué más? También procesos que tienden depende también si ahí tenemos el nodo norte o el nodo sur, pero pueden ser procesos que empiezan a acelerarse, aumentan, cosas que perdemos o que dejamos atrás, que soltamos. Eso también va a tener que ver dónde tenés Leo y Acuario en tu carta. Eso después vayan a ver porque va a ser importante. ¿Y cuánto dura la influencia de un eclipse, Euge? Tradicionalmente se lo entendía de que dependiendo de la cantidad de minutos que dure un eclipse, iba a tener una trascendencia durante el año, digamos. Si un eclipse duraba 2 minutos, bueno, esa influencia podía perdurar por 2 meses aproximadamente. Em, Hoy en día se entiende de que, bueno, es un evento más y no tiene tanta influencia a lo largo del año porque todo el tiempo están pasando eventos, ¿no? Entonces como que se lo trata de desligar un poco de esa tradición. Entonces, Mm, mm. nada, podríamos sí pensar de que durante este eclipse puede haber nuevos liderazgos, ¿no? Porque la idea es entender el eje dentro de lo que es la carta natal, ¿no? ¿Te parece? ¿Vos cómo lo ves, Cari? Claro, sí, o líderes, si tomamos en cuenta que Leo tiene que ver con el liderazgo y te está con el nodo sur, también líderes que se caen, que la reputación, la imagen cae y crece más lo colectivo, ¿no? Más lo grupal, más las masas, toman más fuerza. A nivel Claro. mundano hablamos, ¿no? Sí, puede haber tensiones entre líderes y los colectivos. Mm, eh, mm. Está como todo eso, si lo interpretamos hacia nivel mundano, podría ser cuestionamientos de ideologías, revisión de grupos, ¿no? De todo eso. Pero principalmente vamos a hacer hincapié en esto, ¿no? En estas figuras de liderazgo que tal vez podrían llegar a caer porque el nodo sur va a estar en Leo. Claro, y las comunidades toman más protagonismo al estar con el nodo norte ahí. ¿Y a quién le Ujú. afecta en particular, hablando ahora ya un poquito más a nivel individual? Si vos querés saber cómo te va a afectar a vos o si va a tener mucha trascendencia este eclipse, lo importante es ir a ver tu carta y ver dónde tenés al Leo y Acuario, en tu carta, en qué casa y qué planetas tenés ahí en Leo y Acuario, porque
A quien más va a afectar es a las personas que este eclipse le toque algún ángulo, medio cielo, ascendente, fondo del cielo o descendente, o algún planeta personal, algún planeta social, ¿no? Euge, ¿a quién más? Sí, yo creo sobre todo si tenés algún planeta personal, algún o el sol o la luna que caiga sobre esto que nosotros llamamos aspecto partil, justo sobre un planeta de nacimiento, un ángulo, casa uno, casa 4, casa 7 o casa 10 y esto que decías vos, ¿no? O si te hace algún aspecto sobre tu carta, ¿no? Claro, con algún planeta de tu carta, ¿no? Con las luminarias también. Así que bueno, todos a revisar su carta. En AstroSeek se puede ver si tienen sus datos. Y por último, trajimos, igual vamos a hacer un video sobre la luna nueva de ese día del 12 de agosto, pero a grandes rasgos, para ver qué eje de tu carta va a estar tocando, trajimos esto, ¿no? Un pantallazo para que después se vayan viendo y nos cuenten si sintieron algo. Em, Ujú. para las personas que tienen Leo y Acuario en el eje 1-7, esto tiene que ver, es el eje del encuentro, es el eje del cuerpo, del yo, por el ascendente, y el descendente de los vínculos, las parejas, vínculo uno a uno, ¿no? Parejas, sociedades, tiene que ver también con la identidad, entonces va a estar tocando ese eje, ¿no? Después, Euge, ¿cuál viene? ¿Qué eje viene? Después vendría el eje 2.8 y acá serían los recursos propios, los préstamos, las herencias, la economía compartida, va a estar, ese eje va a estar activado. Obviamente, como decíamos, dependiendo donde esté, bueno, el nodo sur, el nodo norte, o si tenés algún planeta eh, en estas casas, ¿no? ¿Qué más caería el nodo? El eje 3.9 viene ahora, ¿no? El eje 3-9, claro, tiene que ver más con el pensamiento, entonces por ahí nuevas formas de pensar, tiene que ver también con los estudios, con los viajes, con las creencias, con la comunicación, ¿no? Ahí va a estar activando todos esos temas. Próximo eje, Euge, próximo eje, Euge. Esto El próximo eje es el 4.10 y acá sería el hogar, la familia o las raíces versus la profesión, la reputación, la expresión pública. Es ahí donde puede generarse alguna tensión. O bueno, ese va a ser el eje que se va a estar moviendo, ¿cierto? El otro eje, Cari. El siguiente es la casa 5, casa 11, que es el eje de las relaciones, de los grupos. Tiene que ver también con proyectos personales, podría ser con hijos, con creatividad, con el lugar que ocupamos dentro del grupo, las amistades, la comunidad donde vivimos, ¿no? Vamos a ver eso, cómo se ilumina, cómo se siente con este eclipse. Y el último eje, Euge, Y el último es bueno, tal vez el más complejo por las casas que está tocando, que es el eje 6.12 y acá encontramos las rutinas, la salud física, digamos, o la enfermedad, depende qué tipo de astrología, ¿no? La necesidad de descanso, también la casa 12 es en la parte más espiritual, o en la parte onírica, ¿no? Los sueños, todas esas temáticas son las que se van a estar moviendo dentro de este eje. ujú, Así que hicimos un repasito rápido. exacto. Y yo para cerrar, quería decir como que esto no, que no le tengan miedo a los eclipses, porque hay también una cosa así global de, ay, el eclipse, no sé qué. No es nada ni bueno ni malo, es una energía más que se va a mover en este tiempo y que va a haber un área de nuestra carta que va a estar tomando protagonismo. Solo eso. ¿Sí? Euge, Perfecto. ¿vos querías comentar algo más? No, vamos a ver qué nos trae estos 18 meses de aprendizaje nuevo con este cambio de nodos. Así que veremos, Perdón. veremos a ver qué nos trae. Perdón, más iba a decir. Bueno, déjennos en comentarios si quieren, si ya saben qué casas tienen en este eje Leo Acuario. Así entre todos vamos viendo qué pasa. Y Euge, ¿dónde te encontramos a vos? A mí me encuentran en Instagram en euge-astrología. Ahí subo contenido sobre astrología más tradicional. ¿Y a vos, Cari? Y yo estoy en Cari Astro Tarot. Así que los esperamos en nuestro próximo video, que seguramente va a ser temporada Leo, que ya comenzó.
Así que bueno, nada, gracias por estar acá, los que llegaron al final, muchas gracias. Y bueno, Gracias, chao, Carly. nos vemos Chau, en el chau. próximo video. Chau, chau.